Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hoy tendremos un programa bastante especial, dedicado a quizá una de las injusticias más grandes del siglo XX y que está también reflejada en la literatura. La literatura no deja por fuera nada, estudia, le da cabida, le da forma a todas las áreas y pensamientos del hombre, a todas las minucias de nuestra vida cotidiana y a las grandes tragedias o a los grandes procesos heroicos y epopélicos. Me refiero a la situación del Estado de Palestina, la lucha y resistencia de los palestinos a partir de la conformación del Estado de Israel por definirse ellos nuevamente como el Estado palestino. Actualmente existen muchísimas, verdaderamente muchísimas opiniones al respecto, y también existen lamentablemente movimientos terroristas a favor y en contra de la instauración de un Estado palestino. Pero más allá de eso se encuentran los creadores, los intelectuales, los poetas, las personas que han hecho posible que exista también una lucha de ideas, una lucha de sensaciones artísticas, una forma de mantener profundamente el espíritu de esa nación. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 184 programas que hemos hecho a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría, y a través también de todas estas plataformas de podcast que nos permiten llegar hasta sus hogares. Si tienen alguna opinión sobre el Estado palestino y sobre la lucha de la resistencia palestina, me gustaría saber su opinión al 0424-672-3597. Ustedes saben que yo tengo un claro pensamiento anticomunista. Digamos que los propulsores del socialismo siempre me han parecido personas que no tienen muy en claro cuál es la doctrina económica y por eso se convierten en demagogos. Pero si leemos un poco nos damos cuenta de que lo que sucede en Palestina es en buena parte una forma de injusticia gigantesca, y que el siglo XX, por razones ideológicas y por muchísimos otros motivos, le dio la espalda a un pueblo, a un espacio, a una cantidad de gente, a miles de personas que actualmente sufren. Y ahora los venezolanos, que hemos vivido un exilio gigantesco, una diáspora gigantesca donde nuestras familias se han separado, que hemos estado en la lista de países más violentos del mundo sin haber estado en una guerra, que padecemos tantas precariedades parecidas a las de los pueblos árabes, debemos de también sensibilizarnos un poco con otros pueblos que durante el siglo XX han sido vilipendiados, ignorados y hasta justificados los desmanes que se cometen en contra de ellos. Por eso hoy hablaremos de la literatura palestina, de la literatura en Palestina, de la poesía palestina de combate y de algunos de sus escritores más resaltantes. ¿Conoces escritores palestinos? Escríbenos al 0424-672-3597 dejándonos tu opinión, y también a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vas a poder escuchar este y otros programas en nuestra página web en libreriaradio.org. Librería Radio es nuestra manera de conseguirnos en internet, así que no pierdas la pista de todo lo que estamos haciendo para promover la literatura tanto en Venezuela como en el mundo a través de la internet. Antes de comenzar, escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Palestina es reconocido como un estado limitado ubicado en el Próximo Oriente, más concretamente en el Levante Mediterráneo, que limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera suroriental del mar Mediterráneo. También es considerado un protoestado. Fue proclamado en el exilio en Argel el 15 de noviembre del año 1988, cuando el Consejo Nacional de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, adoptó la Declaración de Independencia de Palestina de forma unilateral. En este tiempo, la OLP no ejercía control sobre el territorio alguno y era un gobierno en el exilio. Aún hoy, el territorio reclamado para Palestina se mantiene bajo ocupación israelí. Reivindica los territorios palestinos defendidos antes de la guerra de 1967 y ha designado al este de Jerusalén como su capital. En 1994, conforme a los acuerdos de Oslo entre la OLP y el gobierno israelí, fue establecida la Autoridad Nacional Palestina como una entidad administrativa transitoria. El 31 de octubre del 2011 fue admitida como miembro número 195 en la UNESCO como Estado miembro de pleno derecho. El 29 de noviembre del año 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 6719, en virtud del cual concedió a Palestina la condición de Estado observador no miembro de la organización, reafirmando además el derecho del puesto palestino a un territorio bajo las fronteras definidas antes de la guerra de 1967. Esta resolución no implica aún la admisión de Palestina como miembro pleno de la organización, pues para ello se necesita de la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual Estados Unidos se opone. El 17 de diciembre del año 2014, el Parlamento Europeo apoyó públicamente el reconocimiento del Estado de Palestina, tras haberlo hecho los parlamentos de varios países como Reino Unido, España, Francia, Irlanda e Italia. El reconocimiento del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es puramente simbólico, ya que el reconocimiento efectivo lo deben realizar cada uno de los gobiernos de estos Estados miembros. En la actualidad, el único país de la Unión Europea que lo ha reconocido, siendo ya miembro de la Unión, ha sido Suecia. Si bien Polonia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Malta y Chipre lo reconocen desde la década de los 80. En mayo del 2015 también fue reconocido oficialmente por la Santa Sede. A comienzo del 2018, un total de 136 estados reconocen a Palestina como Estado soberano. La diáspora palestina es una de las más grandes del mundo. La mayor comunidad de palestinos se encuentra en territorios que forman el mandato británico de Palestina anteriormente. Más de la mitad de los palestinos viven en otros lugares como refugiados o inmigrantes. La ausencia de censos hace difícil establecer los datos de la población. Pese a ello, a finales de 2015 se cifraba en el 12.3 millones de palestinos que estaban viviendo tanto en la Palestina histórica como en la diáspora. Los datos actuales podrían acercarse así. En los territorios ocupados de facto por el gobierno palestino hay cerca de 3
1.9 millones de personas. En Jordania, 3 millones de palestinos. En Israel, existen 1.2 millones de palestinos. En Siria, 630.000. En el Líbano, 500.000. En Chile, entre 300 y 400.000 palestinos. En Egipto, de 50.000 a 71.000 palestinos. En Kuwait, 360.000 palestinos. En Qatar, 301.000 palestinos. En Arabia Saudita, la cifra puede oscilar entre 240.000 y 407.000 palestinos. En los Emiratos Árabes, y de allí a varios países del cono, digamos, de esa fracción árabe, oscilan en menos de 100.000 palestinos en cada uno de ellos. Todavía también encontramos comunidades palestinas en Francia, en Honduras, en Canadá, en Perú, en Panamá, Guatemala, Argentina, Reino Unido, Dinamarca, Colombia y en muchos otros países en los cuales esta inmigración ha ido a dar poco a poco con su manera de ser, ¿no? Con su cultura, orgullosos también de su cultura. Su religión mayoritariamente pertenece al Islam sunita, seguida por el 90% de los palestinos. Los cristianos son el segundo grupo, representando cerca del 10%, mayormente católicos y cristianos ortodoxos. A diferencia de otros países del Medio Oriente, cristianos y musulmanes tienen muy buenas relaciones de respeto y fraternidad basadas en su orgullo nacional y cultura. La situación de conflicto con Israel ha fomentado la unidad nacional en ese sentido. Además, un pequeño grupo de practicantes del judaísmo, particularmente los samaritanos de Naplusa y algunas pequeñas comunidades de judíos árabes ultraortodoxos vinculados al movimiento Naturei Karta, que aún prefieren identificarse como palestinos. Otras comunidades religiosas más pequeñas existentes entre los palestinos son los drusos, los ahmadíes, los bahá'ís y los ateos o agnósticos, que también existen. Otros grupos religiosos tienen delegaciones religiosas en Palestina para ser un lugar con tantos sitios sagrados por las diferentes religiones que juegan históricamente en sus territorios. Los cristianos ortodoxos, los maronitas y los cristianos armenios también tienen sedes en Palestina y en Israel. El conjunto de cristianos suman cerca de 150.000 ciudadanos, aunque se da una fuerte emigración de esa comunidad. Sobre todo son cristianos también los que logran salir del territorio palestino a pie, señores, muchas veces huyendo de estas cosas terribles que suceden por culpa de la guerra. Yo quisiera que estemos ahora atentos a lo que vamos a estar conversando esta noche. Vamos a estar escuchando literatura basada en este conflicto, porque si bien vemos que desde que se instaló el Estado de Israel han sucedido cosas terribles, ¿no? Como la construcción de muros, que tanto criticamos a Donald Trump por ello, y cada vez que vemos que las fronteras se levantan como si fuesen piedras, donde está prohibido cruzar de un terreno a otro y tu vida puede peligrar solamente por el hecho de cruzar. Y no solo eso, sino la forma en la que existe un maltrato constante a los palestinos árabes que viven dentro de Israel, que es una comunidad nada despreciable de más de 1 millón de personas. Entonces, toda experiencia humana va a generar en los que tienen un sentimiento nacional palestino una forma de pensar, de hacer arte, de hacer cine, de hacer música que terminará configurando también una literatura. Y es a ello a lo que nos vamos a dedicar, a esa literatura contemporánea palestina. Síguenos en @Librería Radio. Summer is supposed to be an opportunity to slow down, but when you look at your kids, you can't help but notice that your kids are growing up fast. Help them build independence as they grow with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app for families, where parents can keep an eye on kids' money habits while kids learn how to save, invest, and spend wisely.
It's the easy, convenient way to raise financially smart kids. Get your first month free when you sign up at greenlight.com/Spotify. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cédula de identidad. Inscríbeme. Soy árabe. El número de mi cédula es 50.000. Tengo 8 hijos y el 9º vendrá tras el verano. ¿Te enojarás acaso? Inscríbeme. Soy árabe. Trabajo con mis compañeros de lucha en una cantera. Tengo 8 hijos. Arranco de las piedras el pan, las ropas, los cuadernos y no vengo a mendigar a tu puerta. Y no me pliego ante las losas de tu umbral. ¿Te enojarás acaso? Inscríbeme, soy árabe. Mi nombre es muy común y soy paciente en un país que hierve de cólera. Mis raíces, fijadas antes del nacimiento de los tiempos, antes de la eclosión de los siglos, antes de los cipreses y los olivos, antes del crecimiento vegetal. Mi padre, de familia del arado, y no de los señores del Nujub. Y mi abuelo era campesino sin árbol genealógico. Mi casa, una cabaña de guardián de cañas y ramajes, satisfecho de mi condición. Mi nombre es muy común. Inscríbeme, soy árabe. Cabellos negros, ojos castaños, signos particulares. Mi kufián y una banda sobre la cabeza. Las palmas rugosas como rocas arañan las manos que estrechan. Y amo por encima de todo el aceite de olivo y el tomillo. Mi dirección, soy de un pueblo perdido, olvidado y de calles sin nombres. Y todos sus hombres en el campo y en la cantera aman el comunismo. ¿Te enojarás acaso? Inscríbeme, soy árabe. Tú me has despojado de los viñedos de mis antepasados y de las tierras que cultivaba con mis hijos, y no nos has dejado ni a nuestros descendientes más que estos guijarros que nuestro gobierno tomará también. ¿Cómo se dice? Vamos, escribe en lo más alto de la primera página que yo no odio a los hombres, que yo no agredo a nadie, pero si me hambrean, como la carne del que me despoja. Y ten cuidado, cuídate de mi hambre y de mi cólera. Acabas de escuchar un poema del gran poeta palestino Mahmoud Darwish, nacido el 13 de marzo de 1941 y fallecido en Houston el 9 de agosto del año 2008. En ocasiones es también escrito con X al final, Darwish, y fue considerado el poeta nacional palestino y uno de los más célebres literatos árabes contemporáneos. Nacido cerca de Acre el 13 de marzo, como les digo, de 1941. En su trabajo, Palestina se convirtió en una metáfora de la pérdida del Edén, el nacimiento y la resurrección, así como la angustia por el despojo y el exilio. Creemos que Darwish es un respiro existencial del pueblo palestino, el testigo elocuente del exilio y de la pertenencia de esa tierra. Su obra poética
podría dividirse en una primera etapa que abarca los años 1966 a 1986, que corresponde de una manera inmediata a las acuciantes necesidades de denuncia de la tragedia palestina. Si bien la búsqueda formal, la renovación de los modos poéticos árabes están siempre presentes en su obra, son representativos en este periodo los títulos Enamorado de Palestina de 1966 y Nupcias de 1977. A partir de 1995, Darwish se afianza en la escritura de una poesía de introspección metafísica que ya venía ensayando desde el fin del anterior periodo. Se trata de una poesía caracterizada por la reescritura de la mitología de las tierras del Oriente Próximo. En ella se entremezcla lírica y épica, rasgo que se ha convertido en uno de los más definitorios de su poesía. Sus libros más representativos son ¿Por qué has dejado al caballo solo?, en una edición española traducida como El Fénix Mortal también, y el libro Mural del año 2000. El Fénix Mortal, la traducción española es del año 1995. En su libro en verso Como la flor del almendro o Allende del año 2005 también es bastante destacado, y ahí Darwish se entrega a la introspección de carácter fantasmal, propensa al juego y a la ironía, en la que los límites del sujeto cada vez están menos claros. En líneas generales, su poesía ha sido relacionada a nivel internacional con el denominado realismo metafísico, donde están incluidos hombres como Derek Welcome, por ejemplo, Premio Nobel de Literatura de la isla de Santa Lucía, o la gran Wisława Szymborska, también Premio Nobel de Literatura. Ya es considerado un escritor clásico de la literatura árabe contemporánea. Sobre esta tierra. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Los titubeos de abril, el olor del pan al amanecer, el amuleto de una mujer que le da a un hombre, las obras de Esquilo, los comienzos del amor, la hierba sobre una piedra, madres en vilo por el hilo de una flauta y el miedo de los invasores a los recuerdos. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Los últimos días de septiembre, una mujer que sale de los 40 como melocotón maduro, la hora del sol en la cárcel, nubes que semejan un tropel de criaturas, los vítores de un pueblo a quien encaran risueños la muerte y el miedo de los tiranos a las canciones. Sobre esta tierra hay por qué vivir. Sobre esta tierra, señora de la tierra, madre de los inicios y madre de los finales, se llamaba Palestina, se sigue llamando Palestina. Mi señora, yo tengo, porque tú eres mi señora, tengo por qué vivir. شباب بينادي صوتك بالهادي تقول يا ولادي سمع صوتي يا شباب بينادي صوتك بالهادي تقول يا ولادي انا امكم انا فلسطين صلي بنادي عليكم سنين انا امكم انا فلسطين صلي بنادي عليكم
Él está tranquilo, yo también. Él está tranquilo, yo también. Sorbe un té con limón, bebo un café. Es lo único que nos distingue. Él lleva, como yo, una camisa holgada a rayas. Yo hojeo, como él, los periódicos de la tarde. Él no me ve cuando miro de reojo. Yo no le veo cuando mira de reojo. Él está tranquilo, yo también. Pregunto algo al camarero. Una gata negra pasa entre nosotros. Acaricia su noche. Yo no le digo, hace bueno, está despejado. Él no me dice, hace bueno. Él es el observado y el observador. Yo soy el observado y el observador. Muevo la pierna izquierda, mueve la pierna derecha. Tararea una canción parecida. Pienso, es el espejo en que me veo. Entonces le miro a los ojos, pero no le veo. Abandono el café a prisa. Pienso, quizás sea un asesino, o quizá uno que habrá pensado que yo soy un asesino. Él tiene miedo, yo también. Estamos compartiendo esta noche algo de la literatura palestina, de lo que sucede en los seres humanos en el momento en el que empezamos a vivir situaciones difíciles y creamos literatura. Ya Venezuela tendrá su oportunidad, supongo, para generar una literatura acerca de este proceso de sufrimiento, de crisis que estamos viviendo. Yo escribí en el año 2014 un libro titulado Political Manifestation, donde de cierta manera denuncio algunos desmanes de lo que nos sucede como sociedad. Espero que tengan la posibilidad de conseguirlo, de leerlo. Pueden leerlo en la antología de mi poesía completa, que se llama La forma de lo informe. Está disponible para su lectura gratuita en Google Books y en Google Play Books. Puedes buscarlo en tu teléfono y allí vas a conseguir ese libro, ese Political Manifestation de 2014. Estamos leyendo ese poema que leímos hace un momentico. Siguen siendo de este gran poeta palestino, Mahmoud Darwish. No sabría pronunciarlo, se los voy a deletrear, es muy sencillo. Mahmud y el Darwish es Darwish. Pueden buscar sus poemas en la internet para que averigüen más acerca de esta literatura de un país que no ha logrado todavía superar su crisis existencial desde hace muchísimo tiempo, y esperamos que pronto la paz llegue a esa zona que pareciese que estuviese signada por la guerra. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Memoria para el olvido. Llegué a Beirut hace 34 años. Tenía 6. Me pusieron una gorra en la cabeza y me dejaron en la plaza de Burj.
Había un tranvía, me monté y echó a andar sobre 2 líneas paralelas. Ascendió sobre algo que yo no sabía lo que era. Se subió sobre los rieles y echó a andar. El tranvía echó a andar. No sabía yo cuál de las 2 cosas movía este juguete grande y alborotador, los rieles del suelo o las ruedas que daban vueltas sobre los rieles. Miré por la ventana. Vi muchos edificios y en los edificios muchas ventanas y por las ventanas asomaban muchos ojos y también muchos árboles. Cuando el tranvía se pone en marcha, corren los edificios y los árboles. También corren. Todo corre cuando el tranvía corre. Al final el tranvía volvió al mismo sitio en el que yo me había puesto la gorra. Mi abuelo me cogió entre sus brazos rebosantes de cariño, me subió al coche y nos fuimos a Damour. Damour era más pequeño que Beirut, pero más bonito porque tenía un mar más grande, aunque no había tranvía. Llevadme al tranvía, y me llevaron. De Damour solo recuerdo el mar, las plataneras, qué grandes son las hojas de las plataneras, qué grandes, y las flores rojas que colgaban en las paredes de las casas. Cuando volví a Beirut, hace 10 años, lo primero que hice fue tomar un taxi. Lléveme a Damour, dije. Llegaba del Cairo siguiendo a un niño que daba pasos que no correspondían a su edad, mayores que él, mayores que sus pies. ¿Era a los pasos o más bien al niño? ¿O en realidad a la familia que cruzó el desierto tratando de alcanzar aquel lugar que no habrían de encontrar, como Cavafis no encontraría su Ítaca? El mar seguía en su sitio. Parecía empujar a Damour hacia el levante para hacerse mayor. Yo también me había hecho mayor. Me había convertido en un poeta que buscaba al niño que llevaba dentro, a ese niño que abandonó en alguna parte, al que había olvidado. El poeta envejece sin dejar crecer a aquel niño olvidado. De aquí son las primeras imágenes que recuerdo. Aquí aprendí las primeras lecciones. Aquí me dio un beso la dueña del jardín. Aquí robé la primera rosa. Aquí esperó mi abuelo el día en que los periódicos anunciaron el retorno. Sí, veníamos de los pueblecitos de Galilea. Dormimos una noche junto a las aguas repugnantes de la alberca de Remech con los cerdos y las vacas. A la mañana siguiente nos dirigimos hacia el norte. Cogí moras de Tiro y llegamos a Yassin. Nunca antes se había visto la nieve. Yassin era una granja entre nieves y cataratas. Nunca antes se había visto cataratas. Tampoco sabía que las manzanas colgasen de las ramas de los árboles. Yo creía que nacían en sus cajas. Llevamos una cesta de mimbre y las cogemos del árbol. Quiero esta y aquella, la cojo, la lavo en un arroyo que baja del monte por las acequias que corren entre las casitas con sus coronas de tejas. Pero cuando vino el invierno no pudimos soportar el mordisco frío de los vientos y nos mudamos a Damour. El sol declina, robándole tiempo al tiempo. Y la mar, retrocediéndose como el cuerpo de un amante, grita en la noche y grita para la noche. El niño fue a buscar a su gente allí lejos, en una lejanía que no encontró allí lejos. Y mi abuelo murió con la vista fija en una tierra encarcelada tras una cerca, en una tierra cuya piel de trigo y sésamo, de sandías y melones, maquillaron con toscas manzanas. Mi abuelo murió contando la ausencia, las estaciones y los latidos del corazón con los dedos de sus manos resecas. Se desplomó como un fruto al que ciegan la rama que le da vida. Le habían podrido el corazón. Cansado de tanto esperar en Damour, se despidió de sus amigos, de su narguile y de sus hijos. Me cogió del brazo y regresó para encontrar lo que allí no había encontrado. Mientras, aquí los extranjeros se multiplicaban y agrandaban los campos de refugiados. Y fue una guerra, y 2, y 3,
2004, la patria se alejaba más y más de ellos, y ellos, tras probar la leche de la UNRWA, se alejaban cada vez más de la leche de sus madres. Compraron fusiles para acercarse al país que se les escapaba de las manos. Rehicieron su propia identidad, reconstruyeron la patria y echaron a andar. Pero los defensores de las guerras civiles les bloquearon el camino. Trataron de afirmar sus pasos, pero el camino salió del camino. El huérfano habitó la piel del huérfano, y el campo de refugiados entró en el campo de refugiados. Acabamos de escuchar un texto de Mahmoud Darwish de su libro Memoria para el Olvido. Esto está en el fragmento Tiempo, Beirut, lugar, un día de agosto de 1982. La traducción fue de Manuel Feria García, Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, un libro editado en Madrid en 1997. Ese gesto, ¿no? Esa memoria que queda de la partida, de lo terrible de la guerra, de lo indescifrable, lo indecible, de haberlo perdido todo, o de apostar por una causa justa que ha perdido. Apostar por una causa justa que ha perdido. Cuando alguna gente plantea la salida violenta o la búsqueda de algún tipo de forma no electoral de producir un cambio político en Venezuela, yo les recuerdo los grandes casos de nuestra literatura en el mundo y les digo que una guerra o un enfrentamiento violento o cualquier vía no electoral, es decir, no democrática, termina trayendo más sufrimiento que cualquier otra cosa. Debemos intentar encontrarnos, nunca dejarnos dominar por el lenguaje de la guerra, nunca dejarnos dominar por el lenguaje de la violencia, del odio, del rencor. No podemos entregarnos a ello, no podemos ser parte del problema que genera la desconexión, que genera el verdadero extravío de la humanidad. Vamos a leer ahora a otros escritores de esta literatura palestina. Ya hemos leído a quizás su más importante representante, pero estamos leyendo un libro editado en México llamado Palestina Vive, donde se recoge fragmentos importantes de la literatura palestina. También en Venezuela el Ministerio de Cultura, por allá por el año 2008, publicó un libro estupendo titulado Poesía Palestina de Combate. Y recientemente la gente de Fundarte, la editorial de Caracas, de la alcaldía de Caracas, publicó un libro también dedicado a la literatura palestina, a las mujeres palestinas. Vamos a leer ahora un texto de Rafet Ziada, una mujer palestina, artista de la palabra hablada y activista canadiense palestina, miembro fundadora de la coalición contra el apartheid israelí, que promueve la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. Tonalidades de la ira. Permítanme hablar en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lenguaje. Permítanme hablar en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer fue levantarse al amanecer y observar a mi abuela postrarse y rezar en una aldea recóndita entre Jaffa y Haifa.
Mi madre nació bajo un árbol de olivo en un suelo que dicen ya no es mío, pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Escucharon gritar a mi hermana ayer mientras paría en un checkpoint con soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica. Llamó a su hija nacida Jenny y escucharon gritar a alguien: estamos retornando a Palestina, detrás de las rejas de la prisión mientras tiraban gas lacrimógeno en las celdas. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá a tu próximo terrorista, barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negrata. Tú me dices que yo mando mis hijos a morir, pero esos son tus helicópteros, tus F-16 en nuestro cielo. Y hablemos un segundo de este asunto del terrorismo. ¿No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba? ¿Y quién entrenó a Osama primero? Mis abuelos no corrían en círculos como payasos, con capas y capuchas blancas en la cabeza, linchando negros. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación? Perdón, debería no gritar. Me olvidé de ser todos sus sueños orientalistas. El genio de la botella, la bailarina de la danza del vientre, chica de Tuarén, voz suave, mujer árabe. Sí, amo, no amo. Gracias por los sándwiches de manteca de maní que nos tiras desde tus F-16, amo. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos daño colateral. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá a tu próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en la mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Ten cuidado de mi ira. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La roca. Mira cómo esa negra roca ha sido amarrada a mi pecho, con las cadenas del arrogante destino, con las cadenas del absurdo tiempo. Mira cómo aplasta mis frutos y mis flores, esculpe con el tiempo y me destruye con la vida. Déjame, no podemos vencerla. Las cadenas de mi prisión no se romperán. Permaneceré en soledad mientras el destino sea mi prisión. Déjame permanecer así, sin luz, futuro ni esperanza. La roca negra no tiene escapatoria ni refugio. En vano intento retirar su peso de mi pecho, olvidándome. Cómo he penetrado en el corazón de la vida y he recorrido cada dirección. Me he divertido, he cantado en las fuentes de la juventud. Dame mi copa y beberé con ansia hasta ausentarme del alegre mundo que tanto me ha decepcionado. Y mi desgracia, he huido del mundo de mis sentimientos y he danzado con la agilidad de los pájaros y una risa loca. Luego, desde las profundidades de mi desesperación, una llamada sacude mi espíritu y en secreto amenaza. No escaparás, estoy aquí, no hay escapatoria ni refugio.
La sombra de la roca negra traza figuras deformadas. En vano intento retirarla. En vano pretendo huir. No hay escapatoria. Cuánto he explorado la tierra de la desgracia. He aspirado el elixir del consuelo en la miseria de los prisioneros como yo, prisioneros del destino. He penetrado entre la gente donde están las tragedias y las lágrimas, donde los látigos silban y caen sobre los rebaños humanos, sobre las espaldas desnudas y los humillados cuellos, donde los dóciles esclavos huyen en grupos, uniéndose en lágrimas, sangre y sudor. Continué, busqué consuelo para la desgracia, pero no hay escapatoria. La maldición de la negra roca nació conmigo para hacer mi sufrimiento. Muda, pegada a mí, su sombra sigue los pasos de mi vida. Mira cómo se ha instalado con su arrogancia en mi pecho. Déjame, no podemos vencerla. Las cadenas de mi prisión no se romperán, mi espíritu permanecerá cerrado y yo seguiré solo en la lucha, solo con el intenso dolor, con el tiempo, con el destino, solo con esta roca negra aplastándome. No hay escapatoria. Ese poema que acabamos de escuchar también es de una voz femenina palestina, bastante destacada y conocida esta poeta, quizá una de las mujeres más conocidas de la literatura palestina. Me refiero a la poeta Fatwa Tuqan. Ella nació en Nablus en el año 1914. Pertenece a una distinguida familia de intelectuales y políticos, algunos de cuyos miembros han colaborado con los gobiernos jordanos. Fatwa Tuqan tiene poemas hermosísimos, ¿no? Dedicados a esta tragedia terrible de la destrucción de su tierra. Aquí hay uno que se titula A Cristo, que dice: Señor, gloria de los universos, este año de tu cumpleaños, toda la alegría de Jerusalén ha sido crucificada. Todas las campanas, oh Señor, están en silencio. Por 2000 años no han estado en silencio en tu cumpleaños, a excepción de este año. Las cúpulas ahora están de luto. Lo negro está envuelto en negro y la vía dolorosa. Jerusalén es azotada. Bajo la cruz está sangrando las manos del verdugo. El mundo es inflexible ante la tragedia. La luz ha apartado de este despiadado maestro perdido que no encendió una vela, que no derramó una sola lágrima para lavar las penas de Jerusalén. Los labradores que han matado al heredero, oh Señor, y usurpado la vida. Los labradores mataron al heredero, mi Señor. El pájaro del pecado se ha dispersado dentro de los pecadores del mundo y voló a profanar la castidad de Jerusalén. Qué maldito diablo es, odiado incluso por el diablo. Oh Señor, gloria de Jerusalén, fuera del pozo de agonía, fuera del abismo, fuera de los recovecos de la noche, fuera del horror, el gemido de Jerusalén asciende a ti. Misericordia, Señor. Libérale este cáliz. El poeta Salim Gibran, nacido en el año 1938, autor de una extensa obra en la que destacan poemas sin residencia definida del año 1970, concentra las señas de su estilo, la frase directa, el desdén por la retórica y todo artificio. Fue director de la revista Al-Gad, una referencia para comprender el pasado y el presente de Haifa. Tiene este poema que se titula
el hombre ahorcado. Un hombre ahorcado es el mejor juguete, la mejor distracción para los niños que se ofrece en los zocos. Pero no es en el zoco donde se vende ya. Se terminó hace días. No lo busquéis. Que no lo comprendan vuestros hijos. Se terminó hace días. Hay almas de los muertos en los presidios nazis. No es un judío de Berlín ese hombre ahorcado. Es un árabe de mi pueblo como yo. Ese hombre ahorcado al que ahorcan vuestros hermanos. Perdón, al que ahorcaron las sombras de los nazis en Sion. Hay almas de los muertos en los presidios nazis. Si supierais vosotras, si supierais. No es raro encontrar la alegoría del nazismo en la conducta del Estado de Israel, ¿no? Es decir, esos muros, esa manera de tratar al palestino como un ser inferior, como un ser que no merece estar en esa tierra, es, lamentándolo mucho, un vestigio quizá, o una forma no tan radical como la de los nazis, pero sí con cierto remanente de ello. El poeta Tawfik Sayyad es un hombre nacido en el año 1922 y fallecido en 1994. Fue comunista en su juventud, fue alcalde de Nazaret. Su informe sobre las condiciones miserables en las que vivían los presos árabes en Israel sacudió al Consejo de Seguridad de la ONU en la década de los 80. Y tenemos de él este poema que se titula Con los dientes. Con los dientes defenderé cada palmo de tierra de mi patria. Con los dientes, y no aceptaré otro en su lugar, aunque me dejen colgando de las venas de mis venas. Aquí sigo, esclavo de mi afecto, a la cerca de mi casa, al rocío y a la frágil azucena. Aquí sigo, no podrán derribarme todas mis cruces. Aquí sigo, temiéndoles, temiendo en mi regazo. Con los dientes defenderé cada palmo de tierra de mi patria. Para finalizar les traigo al poeta Ibrahim Tuqan, quien nació en 1905 y murió en 1941. Fue un conocedor de la tradición clásica de literatura árabe, cosa que se refleja ampliamente en su obra. Durante la década de 1930 llamó al pueblo palestino a oponerse a la inminente creación del Estado de Israel. El poema que les traigo se titula 1000. Hay un número negro que no es 13, pero que le supera en fechorías. Es el número 1000. Nunca se ha golpeado con tanta y tanta hazaña a Palestina. Hay 1 millar que emigra, otros 1000 que se escapan y 1000 turistas que entran sin retorno. Hay 1000 salvoconductos y también 1000 maneras de aliviarles todos los obstáculos. Y en el mar hay millares. Parecen que sus olas están todas cargadas de navíos. Ay, hijos de mi pueblo, tal vez después del sueño se despiertan. En esta densa sombra habrá algún rayo. Por Dios, que no lo sé. Y así, desesperado, clamaré por Amín o invoco a Rageb. Esa última alegoría es entre un político que imperaba por la paz y otro general que imperaba por la guerra.
yo quisiera despedirme ya, es hora de despedirnos y dejar abierto esa reflexión ante la injusticia que se cometen con muchísimos pueblos. Si muchas veces nosotros pedimos justicia por lo que sucede en nuestro país o en nuestro continente, en lo que nos tiene alrededor, y en los casos que no son tocantes, creo que también debemos de darnos cuenta de que por mucho tiempo ha habido gran silencio por las injusticias que se cometen en otros pueblos. Debemos ser solidarios con todas las injusticias del mundo, sin importar en qué lugar sucedan. Envíame tu opinión al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Me despido, pero no sin antes recordarles que por favor sean felices, lean poesía. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago.